Hola a todos, solo queremos mencionar que ya estamos próximos a comenzar el webinar. Solo vamos a esperar aproximadamente 2-3 minutos más para que se pueda conectar más personas y luego daremos inicio a este seminario virtual de IFMC Honduras. Muchas gracias. Bueno, muy buenas noches a todos. Espero que se encuentren bien en sus casas. Mi nombre es Rafael Caballero y es para nosotros un honor estar aquí esta noche con ustedes para hablarles de un tema súper especial e importante, tanto para nosotros como estudiantes de medicina como para la población en general. Este tema es la salud mental. Las circunstancias en que se encuentra nuestra población en este momento es lo que nos motiva a querer desarrollar este seminario para ustedes. Esta noche nos acompañan dos increíbles mujeres, que son Ashley Dilbert, oficial nacional en salud pública 2020-2021 de IFMSI Honduras. Hola, para mí es un placer realmente estar aquí con ustedes y esperemos que todo salga bien en lo que continúa la charla. Mi nombre es Ashley Dilbert, soy oficial nacional de salud pública por este término y espero que les guste. También está Ana Castro, psicóloga clínica, que nos instruirá en mindfulness y primeros auxilios psicológicos. Hola, buenas noches a todos. Para mí es un placer que se encuentren con nosotros hoy y que nos acompañen en esta jornada para saber un poquito de primeros auxilios psicológicos y mindfulness. Gracias, chicas. Em, Eh, bien, vamos a iniciar con el primer tema, que es inteligencia emocional. Me gustaría compartirles esta frase de Aristóteles. Cualquiera puede ponerse furioso. Eso es fácil. Estar furioso con la persona correcta, en la intensidad correcta, en el momento correcto y por el motivo correcto, de la forma correcta, eso no es fácil. Bien, ¿en qué consiste la inteligencia emocional? La inteligencia emocional es la capacidad que cada uno de nosotros tenemos para sentir, entender, controlar y modificar nuestros estados anímicos, tanto propios como ajenos. Recordemos que la inteligencia es la capacidad desarrollable y no solo es una capacidad para resolver problemas o elaborar productos que sean valiosos para otras culturas. Es muy importante estar en contacto con nuestras emociones, pero sobre todo es bueno tener una autorregulación de estas emociones en el momento en que se requiera. La inteligencia emocional nos ayuda a entender de qué manera podemos influir de un modo adaptativo e inteligente tanto sobre nuestras emociones, perdón, como en las emociones de los demás. La inteligencia emocional nos ayuda a desarrollarnos en nuestro ambiente de una manera quizás más efectiva de lo que lo hace la inteligencia cognitiva o el coeficiente intelectual, como nosotros le llamamos. El coeficiente intelectual versus el coeficiente emocional. Recordemos que nuestro cerebro se divide en dos mitades, donde el hemisferio derecho es el que llamamos cerebro emocional o creativo, también lo podemos comparar como un niño, mientras que nuestro hemisferio izquierdo está encargado más que todo de la parte racional de la mente. A este lo llamamos cerebro racional. En la sociedad solemos medir y darle mucha más importancia a la inteligencia racional que a la inteligencia emocional. Durante décadas, el coeficiente intelectual ha sido más un determinante. Todos conocemos el estereotipo de individuo muy bueno con los números, tiene una lógica admirable, puede memorizar muchas cosas, y entre otras actividades cognitivas o habilidades cognitivas, pero que en el área personal es un individuo retraído, tímido, poco comunicativo y poco social. También tenemos el estereotipo de personas confiadas y versátiles, aquellas que son muy comunicativas, que tienen muy buenas relaciones, relaciones fuertes, que pueden hablarte de cualquier tema, que quizás es el área y que quizás en el área académica no tengan tanto desempeño como las personas que tienen un coeficiente intelectual más alto. Sin embargo, para alcanzar el éxito y la satisfacción personal, muchos estudios han encontrado que la manera en cómo manejamos nuestras emociones y percibimos las de los demás y a la vez las gestionamos de manera adecuada es lo que determina el éxito en nuestras vidas, tanto de manera personal como de manera profesional. Es lo que nos vuelve líderes y administradores de nuestras vidas. Bien, las bases fundamentales o elementos de la inteligencia emocional. Estas son mencionadas en el libro de Daniel Goleman y son cinco.
La conciencia de uno mismo, gestionarse a uno mismo, la automotivación, la empatía y el manejo de las emociones. Todos estos son procesos que en conjunto nos ayudan a mejorar nuestro coeficiente intelectual y llevar una mejor gestión emocional, tanto externa como interna. Los primeros dos elementos, que son identificar nuestras emociones y conocernos a nosotros mismos, a la vez controlar esas emociones, es lo que nos ayuda a gestionar mejor nuestras emociones, a tener una mejor gestión emocional y abordar los problemas de la vida desde una perspectiva más saludable y efectiva que simplemente explotar o dejarnos llevar por las emociones, a lo que nosotros llamamos secuestro neural o neuronal. De este tema vamos a hablar un poquito más adelante. Bien, quería compartirles esto sobre los tabonucos. Los tabonucos son una especie de árbol nativo en Puerto Rico y produce una resina que es flamable y fragante. Estos árboles son altísimos y son cilíndricos y rectos. Incluso llegan a medir más de 36 metros de altura. Lo curioso de esta especie de árbol es que durante los huracanes, todos los demás árboles del bosque son arrancados, mientras estos se mantienen sumamente firmes a la tierra. Se mantienen erguidos. Sienten preferencia por las pendientes y por las cimas, además de que son muy resistentes en los huracanes. Estos crecen más donde hay pendientes o donde el terreno es muy difícil y seco, y en lugar de ser árboles más desnutridos, por así decirlo, en realidad se vuelven más gruesos y más firmes, más fuertes. El secreto de supervivencia consiste en que los tabonucos buscan las raíces de otros tabonucos, se entrelazan entre sí y forman una poderosa e invisible red subterránea. Esto lo hacen para protegerse de los huracanes. Además de eso, también comparten savia y nutrientes mediante sus raíces. Todos se entrelazan, se unen, pero esto no interfiere en el desarrollo y crecimiento particular de cada árbol. No se quitan espacio ni se ahogan, crecimiento ni sus rumbos. Es decir, no pagan un precio individual por el beneficio derivado de un compromiso en conjunto. Así, de la misma manera, pagan un costo personal por los servicios. Estos árboles a mí me motivan bastante porque ellos han hallado una manera magnífica de aferrarse a sus congéneres y a la vez crecer y dejar crecer en libertad a los demás. Bien, el conocimiento de uno mismo o la autoconciencia. Esta determina la manera de pensar, sentir, comportarse. Uy, perdón. Bueno, la autoconciencia determina la manera de pensar, sentir, comportarse y relacionarse. Consiste en las actitudes que uno posee, aquello que a uno le interesa y motiva hacia la satisfacción de las necesidades personales. Se refiere al conocimiento de nuestros propios sentimientos y emociones y de cómo estos influyen sobre nosotros. Es importante reconocer la manera en que nuestro estado anímico afecta nuestro comportamiento y cuáles son nuestras capacidades y nuestros puntos débiles. Todos en algún momento de la vida hemos dicho la frase, no, yo me conozco. O, por ejemplo, estoy seguro de que después de tomar esta decisión me voy a arrepentir. Fijo, después cambio de opinión. Cosas así. Este aspecto nos ayuda a a no tomar decisiones, perdón, cuando estamos en un estado psicológico poco equilibrado. Por ejemplo, que nos encontremos demasiado alegres y excitados o tal vez cuando estamos demasiado tristes y melancólicos. Las decisiones que tomemos en esos momentos van a estar mediadas por la falta de racionalidad, ya que las emociones van a estar em, tomando control sobre nuestra capacidad de pensar o de tomar decisiones. Y es por eso que lo correcto en estas situaciones es decir, ok, lo voy a pensar cuando es una decisión difícil, ¿verdad? E incluso con las que no, ya que la práctica de la inteligencia emocional tiene que ir desde lo más mínimo hasta lo más complejo para que ésta aumente y nosotros podamos crear una mayor autopercepción de nosotros mismos. Bueno, la emoción es la respuesta afectiva ante una situación y esta que puede producir tanto inestabilidad como perturbación. El autocontrol consiste en saber detectar las emociones dinámicas, saber cuáles de estas son efímeras y cuáles son duraderas, así como en ser conscientes de qué aspecto de una emoción
podemos aprovechar y de qué manera podemos relacionarnos con el entorno para restarle poder a otra que nos daña más de lo que nos beneficia. El autocontrol nos permite reflexionar y dominar nuestros sentimientos o emociones para no dejarnos llevar ciegamente. Es una habilidad muy difícil de adquirir, pero que una vez que la ponemos en práctica puede puede ayudarnos a mejorar muchos aspectos de nuestra vida. La gestión emocional. La gestión emocional consiste en aprender a identificar las emociones, pero no solamente eso. Consiste en reconocer esa emoción. Al igual que los niños cuando están pequeños y miran un objeto o un animal y dicen, ese es un carro, ese es un árbol, ese es un gato, aunque suene ridículo, nosotros tenemos que aprender a gestionar nuestras emociones reconociéndolas primero. Estoy enojado, estoy triste, me siento solo, porque está bien sentirnos como nosotros nos sintamos. Nosotros no podemos controlar, por así decirlo, em, el ambiente, lo que está sucediendo. Sin embargo, sí podemos identificar esas situaciones para nosotros controlar la respuesta ante esas situaciones. Es común, muy común, la frase de, es que no sé ni qué tengo, no sé lo que siento, no sé cómo me siento. Es importante que nosotros empecemos a practicar y a aprender a reconocer esas emociones para que nosotros podamos darle un valor a esa emoción. ¿Qué tan intensa es esa emoción y qué tanto me afecta en mi vida? Tenemos que observar y analizar la situación. ¿Y esto para qué? Para evaluar la emoción con respecto a la situación. Ok, me siento así por esto o por esto. ¿Qué es lo que me hace sentir así y por qué yo estoy respondiendo de esta manera? Una vez que tenemos determinado esta parte, el siguiente paso es plantear un objetivo, una solución ante esa situación. Y esto lo vamos a hacer expresando nuestra emoción de una manera que sea efectiva, que vaya a solucionar nuestro problema. No vamos a empezar a gritar, por ejemplo, o a pegarle a alguien, porque eso en definitiva no va a solucionar nuestra situación, en la mayoría de los casos, ¿verdad? Tenemos que gestionar nuestras emociones de manera que le encontremos una solución racional a lo que estamos viviendo y a la situación. Bueno, em, siguiente diapositiva. Ok, el secuestro neural o neuronal, que fue lo que mencionamos anteriormente. El secuestro neuronal es cuando las emociones toman control de nosotros, cuando nos dejamos llevar por la parte emocional de nuestra mente y olvidamos por completo la parte racional. Y es cuando estamos en esas situaciones donde empezamos a gritar, donde el llanto nos controla, donde empezamos a discutir por razones quizás sin sentido con los demás. Y es después, justo después de este secuestro neuronal, cuando nosotros decimos, perdóname, tal vez no era yo, perdí el control. El secuestro neuronal ocurre justamente cuando nosotros perdemos el control emocional del que hablamos anteriormente. La motivación y la automotivación. Bien, la motivación es el estado interno que activa, dirige y mantiene nuestra conducta. Automotivarse es darse a uno mismo las razones, impulsos, entusiasmo e interés con el que provocar una acción específica o un determinado comportamiento. La automotivación es influir sobre nuestro propio estado de ánimo para que nosotros así podamos proceder de una manera precisa y efectiva en un aspecto de nuestra vida. Recordemos que hay motivación positiva y hay motivación negativa, al igual que hay motivaciones que nos pueden hacer eh, empezar a hacer cosas o seguir haciendo cosas como dejar de hacerlas. Y esta es una habilidad muy, muy apreciada que nos dirige en casi todos los sentidos de nuestra vida, ya que nosotros nos movemos por motivaciones. Yo estudio esta carrera porque lo que me motiva es esto. O no me salgo de la carrera porque lo que me motiva es esto. O me salgo de la carrera porque lo que me motiva es esto. La motivación es lo que dirige nuestras decisiones y automotivarnos a nosotros mismos a hacer las cosas es lo que nos puede ayudar a elevar nuestra inteligencia emocional. El reconocimiento de las emociones de los demás. A esto también se le llama empatía.
Las relaciones interpersonales se fundamentan en la correcta interpretación de las señales que los demás expresen, y estas pueden expresarlo de una forma tanto consciente como inconsciente. A menudo estas señales se emiten de una forma no verbal. La detección de estas emociones ajenas y sus sentimientos pueden expresar mediante unos aspectos lingüísticos. Eso significa que pueden ser gestos, una reacción fisiológica, un tic, una mirada, una palabra. Nos puede ayudar a establecer vínculos más estrechos y duraderos con las personas con las que nos relacionamos. Además, reconocer las emociones y sentimientos de los demás es el primer paso para comprender e identificarnos con las personas que nos expresan. Esto es un ejercicio que empieza cuando nosotros nos conocemos a nosotros mismos y nosotros decimos, ok, esto me hace sentir así y esta persona se siente así. Entonces yo puedo ayudarla a solucionar su problema de esta manera, porque eso solucionó mi problema. Es un ejemplo. La empatía es la habilidad cognitiva de una persona para comprender el universo emocional de otra. Es la participación afectiva de una persona en una realidad ajena a ella y generalmente son los sentimientos de otra persona lo que nosotros intentamos comprender. Bien, las relaciones interpersonales o habilidades sociales. Estas ocurren en una interacción recíproca entre dos o más personas. Son aquellas habilidades que nos permiten movernos mejor en un ambiente social y relacionarnos mejor con el mismo. Nos permite desarrollar el liderazgo y habilidades de comunicación diversas. Una buena relación con los demás es una fuente imprescindible para nuestra felicidad personal e incluso en muchos casos para un buen desempeño laboral y académico también. Y esto pasa por saber tratar y comunicarse con aquellas personas que nos resultan simpáticas o cercanas, pero también con personas que no nos sugieran muy buenas vibraciones. Una de las claves de la inteligencia emocional es esta, ya que las habilidades sociales son aquellas que nos ayudan a desarrollar el liderazgo, a desarrollar aquellas habilidades de comunicación que nos van a permitir entablar una mejor relación con los demás y entre los demás. Es aquello que nos convierte en líderes. Y a nosotros, como estudiantes de medicina, esto nos funciona, nos tiene que servir al 100, porque nosotros vamos a ser líderes en la sociedad, vamos a ser líderes en una sala, tenemos que saber comunicarnos con los pacientes, con nuestro equipo de trabajo en un hospital, pero no solo para nosotros, sino también para la sociedad en general, porque todos tenemos un grupo con el cual comunicarnos, todos tenemos compañeros de trabajo, compañeros de estudio, todos tenemos una familia con la cual las habilidades sociales nos van a ayudar a mejorar nuestras relaciones personales y así lograr una mayor inteligencia emocional. Ahora, ¿de qué nos sirve la inteligencia emocional en la medicina? Y no solo en la medicina, también en la vida de cualquier persona. Pero en medicina la enseñanza se ha centrado, la formación se centra más que todo en aprender diferentes competencias, habilidades y aptitudes enfocadas a desarrollar la parte clínica de la medicina. Se utiliza la medición del coeficiente intelectual como el único referente para evaluar la inteligencia de los alumnos. Sin embargo, actualmente se ha demostrado que el coeficiente emocional es también un parámetro útil y necesario para todo en las áreas de la salud, ya que mide la capacidad de los individuos de sentir, entender y controlar el estado anímico propio y de las personas que lo rodean. La investigación de igual forma señala que el personal de salud con altos niveles de inteligencia emocional manifiesta un mayor optimismo y son más sensibles a las emociones de los pacientes. Esto los hace obtener una mejor relación médico-paciente, ya que mejora la calidad de las interacciones y mantienen una mayor salud física y mental. Se observa un menor cansancio emocional y síntomas psicosomáticos en estos, ya que ellos em, pueden controlar de una mejor manera el estrés. También se señala que un médico con unas adecuadas habilidades de comunicación clínica disminuye el número de demandas recibidas, el grado de adherencia de los pacientes al tratamiento y a la vez su nivel de satisfacción es mayor. Pero como dije anteriormente, la inteligencia emocional no solo nos va a servir en medicina, nos va a servir en toda nuestra vida, porque esto aumenta la autoconciencia, favorece el equilibrio emocional. Nosotros no nos vamos a explotar por cualquier cosa, por un comentario o por situaciones que quieran hacernos sacar el control emocional de nuestra mente. Fomenta las relaciones armoniosas, tanto con los pacientes como con nuestros compañeros, con nuestras familias, potencia el rendimiento laboral
y esto favorece la solución de problemas. Solucionar problemas es algo que hacemos en todos los aspectos de nuestra vida. Hay problemas en nuestra casa, hay problemas en nuestro trabajo, hay problemas en la universidad, hay problemas en el hospital, hay problemas en la sociedad, pero nosotros no tenemos que enfocarnos en el problema. La inteligencia emocional nos ayuda a nosotros enfocarnos en la solución, porque todos en la vida somos víctimas de un problema, absolutamente todos. Nadie en la vida sale ileso de esto. Todo mundo es víctima de algo. Pero la inteligencia emocional consiste en no victimizarnos, en no hacernos, o sea, somos víctimas, pero no nos vamos a centrar en que somos víctimas y que ahí mueren, no, sino que nosotros vamos a encontrar una solución a las cosas para poder salir adelante. La inteligencia emocional nos va a ayudar a aumentar la motivación y el entusiasmo, tanto de nosotros como de nuestros compañeros. A la vez otorga la capacidad de influencia y liderazgo, mejora la empatía y las habilidades de análisis social. Facilita una buena salud, ya que nosotros nos sentimos bien y muchas veces el cuerpo es el reflejo de lo que la mente siente. Además, brinda defensas para la reacción positiva ante la tensión y el estrés. Bien, déficit de inteligencia emocional. Muchas veces las personas que presentan un déficit en su inteligencia emocional tienden a tener unos bajos niveles de bienestar y un ajuste psicológico del alumnado. Eso quiere decir que cuando somos estudiantes nos afecta mucho la carga académica y no nos permite estar bien. Y el hecho de que nosotros no estemos bien nos hace no rendir académicamente. Es como un círculo vicioso. Entre más estresados estamos, menos podemos trabajar. Y entre menos podemos trabajar, más se acumula el trabajo y más nos estresamos. Las personas con déficit de inteligencia emocional también presentan una disminución en la cantidad y la calidad de sus relaciones interpersonales. Y esto es obvio porque son personas que no logran controlar sus emociones, que van a gritar, que se van a salir de control, que no van a lograr crear vínculos adecuados con sus compañeros, tanto de trabajo, con su familia, con sus compañeros de estudio. Esto produce un descenso en el rendimiento académico y en todas las áreas de nuestra vida. También puede producir un descenso en el rendimiento en la iglesia, en el trabajo o incluso un descenso en cómo nosotros gestionamos las emociones con nuestra familia, cómo nos vamos a llevar con nuestra propia familia. Y causa la aparición de conductas disruptivas y hace que nosotros consumamos sustancias adictivas. Puede ser las drogas, el alcohol o muchas otras sustancias. ¿Por qué? Porque nosotros no sabemos manejar nuestras emociones. Y al consumir estas sustancias, nosotros nos exponemos o generamos un estado alterado de conciencia que nos gusta, que nos gustaría estar todo el tiempo. Y esto es lo que crea la adicción. Sin embargo, cuando nosotros somos capaces de controlar estas emociones, nosotros cuando estamos tristes no nos vamos a necesitar emborrachar, por ejemplo, o por una ruptura amorosa no vamos a necesitar de otras sustancias para tener que sentir otra cosa. Nosotros somos capaces de poder tomar ese enojo, esa tristeza, esa, esos celos, poderlos tomar y poderlos convertir en cosas positivas, en reducirlos el nivel. Y esto no quiere decir que nosotros vamos a ser hipócritas con nosotros mismos, nada que ver, porque tampoco vamos a ignorar nuestras sensaciones, simplemente vamos a aceptar la situación para verla desde una perspectiva diferente y seguir adelante. Bueno, mientras pasa la otra diapositiva, también quería comentarles que muchas veces un obstáculo para la inteligencia emocional y específicamente para el área de la motivación y de la automotivación, lo que sucede es que lo que nos obstaculiza el paso de seguir motivados son las fallas, los errores. Pero nosotros tenemos que entender que la clave del éxito no son los aciertos en sí, son los errores, porque cada error que nosotros tengamos es una manera que descubrimos de cómo no tenemos que hacer las cosas. No sé si me voy a entender, pero una frase que me gusta mucho de Edison, que dice que él, antes de crear el bombillo funcional como lo conocemos, él hizo explotar 1000 bombillos antes.
pero él no falló 1000 veces en la creación de un bombillo. Él descubrió 1000 maneras de cómo no crear un bombillo. Y esta es la actitud que nosotros tenemos que tomar ante las cosas. Nosotros no nos quedamos en una clase, no aplazamos un examen en sí. Nosotros descubrimos la manera en cómo estas cosas no se hacen. Nos dimos cuenta de que la manera en que lo estamos haciendo no nos va a dirigir hacia nuestro objetivo y que tenemos que cambiar, porque si seguimos así, no vamos a lograr nuestro objetivo. Bien, ¿cómo vamos a desarrollar la inteligencia emocional? Con las 5 bases que mencionamos anteriormente: el autoconocimiento o autoconciencia emocional, el autocontrol o la autorregulación de nuestras emociones, a la vez la automotivación y la motivación de nosotros mismos. También con el reconocimiento de las emociones de los demás, que es lo que llamamos empatía, y las relaciones interpersonales o habilidades sociales, que son las que vamos a desarrollar y que em, nos va a permitir crecer. Bien, los dejo con mi compañera Ashley. Muchísimas gracias. Ok, entonces continuando con lo que son los temas, vamos a hablar sobre lo que es la ira, el estrés y la ansiedad y cómo la vamos a mejorar o cómo la vamos a manejar, disculpe. Entonces, continuando con la primera diapositiva, vamos a empezar con qué es la ira. Como definición, podemos decir que es una emoción compuesta por un conjunto de sentimientos negativos que pueden llevar a actos de violencia y, como lo había mencionado anteriormente, es una emoción que todos nosotros hemos experimentado y que puede estar presente en cualquiera de nuestras acciones y que puede surgir por diversas circunstancias, como por ejemplo un conflicto laboral, trato injusto o irrespetuoso o alguna frustración por no lograr alguna meta. Todas las emociones que se encuentran relacionadas con la ira son, por ejemplo, el enojo, la molestia, la rabia o cólera, también que está relacionado con el rencor, celos, impotencia, envidia y la antipatía, que esto van a provocar una gran irritabilidad o resentimiento en los individuos. Entonces, mientras cambia lo que es la diapositiva, solamente quería recalcar que estas son emociones que nosotros vamos a sentir prácticamente casi a diario, que podemos llegar a sentir espontáneamente, como muchos de nosotros lo vamos a mencionar, como decir, solamente exploté o ya no aguantaba y ya colapsé. Son las frases que por lo general nosotros utilizamos. Entonces, ¿cómo vamos a reaccionar ante la ira? Cuando una o varias personas experimentan una situación que les provoca ira, generalmente reaccionan a tal situación y se van a expresar a través de gritos, de insultos y hasta pueden haber golpes. Es decir, que la persona buscan atacar como un acto de defensa o de huir de una amenaza. Si nosotros citamos a Sigmund Freud, por ejemplo, él argumentaba que todos los seres humanos sentían ira cuando llegaban a sentir una carencia de amor. Entonces, si podemos relacionar esto, es, por ejemplo, cuando nosotros decimos que realmente ya no aguantamos, es realmente que sentimos que nos hace falta amor o que algo nos hace falta en nuestro interior y podemos llegar a provocar lo que es un evento impulsivo. Asimismo, nuestro cuerpo también reacciona a tal experiencia y que pueden poner en peligro el estado de salud, como por ejemplo respiraciones aceleradas, adrenalina, cardíaco y hasta puede haber presión alta. Con todo esto que les he mencionado surge pues la pregunta, entonces, ¿cómo puedo manejar la ira si es algo que ocurre espontáneamente? Porque la mayoría de nosotros, como les comentaba, solo se empieza a gritar, no puede parar o tenía que sacar todo y en ese momento no consideramos las consecuencias. La ira debe ser controlada para evitar mayores conflictos o dificultades y debemos considerar que cada individuo experimenta la ira de manera diferente. Entonces hay algunos pasos que se pueden llegar a seguir y podemos por lo menos manejar aquel impulso que nos refleja la ira. Por ejemplo, el paso 1, responsabilizarnos, o sea, ser consciente de que todas las situaciones te provocan ira o qué situaciones te provocan ira y saber cómo evitarla o cómo poder controlar esa situación en dicho momento. También, por ejemplo, el paso 2 es relajarnos
Algunas de las técnicas que se pueden utilizar, por ejemplo, la relajación muscular progresiva, una respiración profunda a través de inspiraciones y expulsión del aire por la nariz de manera lenta y consciente. Y podemos utilizar también técnicas de meditación y de yoga. El paso número 3 para el estallido es identificar los primeros signos de irritación que pueden llevar a un estallido de ira y se aplican a los métodos de relajación. Decirse a sí mismo frases tranquilizadoras, también tomar un espacio o hasta abandonar la situación si se siente que no se puede controlar. Con respecto al paso 4, comunicarse de manera adecuada. Esto es necesario saber expresar nuestras necesidades, también nuestros sentimientos e ideas de manera educada y saber que los demás tienen el derecho de decir que no o de no hacer algo que nosotros no deseamos o que nosotros deseamos en este caso, que no tomar aquellas medidas que solo porque no quiso hacer algo que yo quería y solo por eso voy a estallar en ira o voy a enojarme y porque no cumplió, como por ejemplo decirlo, nuestro capricho. Entonces, para el paso 5 también ser realista, no fijarnos en errores y defectos de los demás, siempre fijarnos en las actitudes, comportamientos y emociones positivas que las personas que nos rodean y tampoco pues criticarles al compañero del trabajo o criticar al compañero de la universidad en nuestro caso. Paso 6, evitar totalmente el estrés. Esto lo vamos a tocar más adelante en unos temas. Y el paso 7, buscar ayuda de un profesional en caso de daños psicológicos a fin de evitar alguna frustración futura o de angustia. En la siguiente diapositiva, entonces debemos de romper algunos mitos referentes a lo que es la ira. Por ejemplo, hay 3 mitos que se consideran que es como, por ejemplo, dice, nuestra ira se reduce si la externera acolorada, gritando o desfogando. O sea, si yo no grito, no me voy a relajar, tengo que sacarlo todo, como dice, pues esto es totalmente falso. Está demostrado que desfogar la ira directa o indirectamente suele más bien reforzar y fortalecerla. Es decir, que tiene más bien un efecto multiplicador de la misma. Entonces, en vez de nosotros sentir que nos relajamos o sentir que pues ya pasó, realmente no, queremos más bien seguir y hasta no nos podemos controlar y hasta nos ponemos rojos y todo. Entonces, el segundo mito es escapar de situaciones que me produzcan molestar, hacer desaparecer, me va a quitar la ira. Pues eso está totalmente falso porque al evitar estas situaciones cotidianas no estamos generando aquellas estrategias para poder enfrentarnos de manera exitosa a ellas en un futuro. Y el mito número 3, pues con la ira me hago respetar y me ayudo a conseguir lo que yo quiera. Esto es totalmente falso. De hecho, si se llega a cumplir o a lograr esto es porque ya la otra persona ya no puede vivir esto y prefiere hacerlo o realmente ya hasta puede llegar a tener miedo de tener algún estallido o que nosotros podamos reventar en, como dicen, en ira. Además, pueden hasta generar terror y esto pues no logra realmente lo que queremos. Pasando al siguiente punto, pues vamos a hablar sobre lo que es el estrés. Creo que todos al igual, pase lo que en algún momento colapsó y es por el nivel de estrés que podemos llegar. Entonces vamos a definir qué es estrés. Este es el estado de cansancio tal provocado por la exigencia de un rendimiento muy superior al normal. Esto suele provocar diversos trastornos físicos y mentales. Al igual es un conjunto de alteraciones que pueden en el organismo como respuesta física y determinamos estímulos repetitivos. ¿Cuáles son aquellos factores que en un momento de estrés? Pues empezamos con el entorno que nos rodea. En la siguiente diapositiva puede ser como por ejemplo la sala del hospital, el aula de clases o una oficina de trabajo. Junto a ello tenemos como nosotros percibimos ese entorno y con esto cómo percibimos los recursos que tenemos a mano para poder sobrellevar el estrés. De manera introductoria nada más, solamente comentar que el estrés cuenta de 3 fases, una fase de alarma, una fase de resistencia y una fase de agotamiento. Pero realmente, ¿qué es lo que nos causa el estrés? En la siguiente diapositiva podemos ver que tenemos
dos razones, por ejemplo, exógenas, que es todo aquello que decimos que tiene que ver con el ambiente, como ser el ruido, polución, fluctuaciones de temperatura, cambios de alimentación o consumo de sustancias. Y por el otro lado, pues también tenemos las razones endógenas, que pues estas son propias del organismo, como por ejemplo la frustración, la ansiedad y sobrecarga emocional. La académica no tengan tanto de... La anticipación y la imaginación de situaciones o hechos también crean en una reacción de estrés. En la diapositiva siguiente, el estrés nos puede afectar en tres maneras distintas. Por ejemplo, puede ser a nivel cognitivo, también a nivel fisiológico y el motor. Los síntomas relacionados al nivel cognitivo pues son la preocupación, la inseguridad, la dificultad para tomar decisiones, como por ejemplo miedo, pensamientos negativos sobre uno mismo, temor que se den cuenta de que algunas de nuestras dificultades o algún temor a la pérdida del control o dificultades para estudiar o concentrarse. A nivel fisiológico tenemos sudoración muscular, palpitación, taquicardia, temblor, problemas gástricos, dificultades respiratorias y deglutir. También tenemos sequedad en la boca. Y a nivel motor también tenemos signos que estos son prácticamente los que pueden notar o nos hacen ver que estamos vulnerables en ese momento. Por ejemplo, estamos al evitar las situaciones de temidas como fumar, comer o beber en exceso, una intranquilidad de ir de un lado a otro, podemos llegar a ayudar. Perfecto. Entonces, ¿cómo vamos a manejar el estrés? Primero que todo, vamos a identificar los estresores. Vamos a identificar a nuestros recursos de afrontamiento, tomaremos la acción y daremos el mantenimiento al mismo. Y entonces, ¿cómo lo vamos a mantener o cómo le vamos a dar un mantenimiento? Pues esto con actividades sencillas que podemos realizar entre nosotros o uno mismo, como por ejemplo, practicar ejercicio con regularidad, métodos de relajación, recreación, estructurar un sistema de apoyo emocional y espiritual, disminuir el consumo de cafeína, reducir el contacto de personas negativas, autorrecompensarse, decir, hoy me merezco esto, una vez al mes o una vez a la semana yo merezco algo, separar el pasado del presente, desarrollar una visión más realista del mundo y de su lugar en él. Continuando con el último punto, la ansiedad. Esto ya es totalmente complejo, que no solamente nosotros mismos podemos controlar, como por ejemplo el estrés o podemos controlar el enojo, la ira, sino que la ansiedad ya es un estado mental que se va a caracterizar por una gran inquietud, una intensa excitación y una extrema inseguridad. En su uso cotidiano, el término ansiedad puede significar un ánimo transitorio de tensión referente a un sentimiento, un reflejo de la toma de conciencia de peligro, un tema de miedo, un deseo intenso de que esto es un anhelo y una respuesta fisiológica ante una demanda que puede llegar a causar el estrés y también un estado de sufrimiento mórbido que puede llegar al trastorno de ansiedad como tal. En cuanto a los signos y síntomas que ocurren en un episodio de ansiedad, pues vamos de la mano con la del estrés. Lo único que esta va a cambiar en el aspecto de existir síntomas de hipervigilancia. O sea, tiene tanto efectos motores, efectos fisiológicos, pero este se le va a agregar la hipervigilancia como ser sensación de que va a suceder algo, respuesta de alarma exagerada, dificultad para concentrarse o con la mente en blanco y dificultad para conciliar el sueño. Ok, perfecto. Entonces, ¿cómo podemos manejar la ansiedad? El tratamiento, pues, es meramente farmacológico. También está el no farmacológico, pero solamente está como método de relajación o terapias psicodinámicas respiratorias que pueden llegar a calmar el cuerpo en ese momento. Entonces, realmente cuando nosotros tengamos un cuadro de ansiedad o que llegue un paciente, porque generalmente en la atención primaria siempre llega un paciente con un cuadro de ansiedad,
es remitirlo con un especialista y nosotros solamente hacer terapias de psicoanálisis o psicodinámicas que relajen al paciente en ese momento para que el momento que se pueda hacer la referencia, pues ya el paciente ya se encuentre en un estado más tranquilo y que por lo menos pueda expresarse o sobrellevar ese cuadro o episodio de ansiedad. Entonces, este es por mi parte. Espero que les ayudara un poco y cualquier cosa estamos a la orden. Buenas noches, yo soy la licenciada Ana Lucía Castro, le voy a hablar un poquito de mindfulness. Entonces, si podemos seguir con la siguiente presentación, por favor, con la siguiente diapositiva. Bueno, los objetivos es conocer el poder que tiene nuestro propio criterio, o sea, qué tiene que ver con el autoconocimiento, para tejer lo que estábamos hablando antes, con el autoestima, con el control. Parte detonante es confiar en nosotros mismos, entender el poder de nuestras decisiones, entender que nosotros somos quienes eligen el rumbo de nuestra vida y definir mindfulness y su importancia. Ok, siguiente, por favor. Entonces, hay que partir de lo más básico, chicos. Entender que la persona más importante es uno mismo. Nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestras emociones, nuestros sentimientos son sumamente importantes y es nuestro deber protegernos, salvaguardarnos, defendernos. Tenemos que ser conscientes que siempre se paga un precio, ya sea un precio en moneda, un precio emocional, un precio cognitivo, en esfuerzo, en desgaste físico, etcétera, etcétera. Entonces tenemos que saber qué precio estamos dispuestos a pagar y si no lo quiero pagar, ¿qué puedo hacer para no hacerlo? Entonces, una de las fórmulas básicas para una vida plena es vete, valórate, cuídate y te vas a dar cuenta que con esa fórmula básica vas a vivir una vida en plena. Son 3 elementos. El quererse es respetarse, el valorarse es darse la oportunidad de que tus pensamientos, tus sentimientos tienen un efecto y hacen sinergia en el entorno. Y obviamente cuidarse es elemental, uno no solo se cuida de las posibles situaciones que va a pasar, no solo te cuidas en la alimentación, no solo te cuidas en el ejercicio, sino que tenemos que entender que nosotros somos un ente integral y nos tenemos que cuidar en plenitud. Entonces, siempre hay que partir de lo más básico. Lo más básico es que la persona más importante es uno mismo y el encargado de defenderse y de protegerse es uno mismo. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a seguir. Entonces, la vida está llena de decisiones, chicos. Y nosotros tenemos que saber que en cada momento y en cada instante estamos decidiendo el rumbo de nuestras vidas. Cuando nosotros tenemos la rutina normal, porque podemos tener en claro que en este momento no estamos en una rutina normal, nos sentimos entusiastas, seguros, porque entendemos qué es lo que vamos a hacer. Y ahorita pues nos quitaron un montón de cosas, entre eso la oportunidad de desarrollarse en la cotidianidad y en la normalidad que nosotros habíamos experimentado. Pero eso no quiere decir que vamos a perder el control, eso no quiere decir que estamos pasando una situación a donde estamos destinados a estar ansiosos, estresados, tristes. Entonces, nosotros tenemos que tomar la decisión de qué manera voy a pasar mi tiempo, qué vida quiero construir, hasta qué metas estoy luchando, o sea, tener un plan básico. Y el rumbo que toma siempre nuestra vida está en nuestras manos. ¿Por qué? Porque somos nosotros quienes toman la decisión de nosotros mismos, somos nosotros los responsables de nosotros mismos y pues a veces nos perdemos en los estímulos externos y no nos damos cuenta que somos nosotros, yo como ser humano, que tengo la responsabilidad de saber qué estoy sintiendo, saber quién soy, saber por qué lo estoy pensando, por qué me siento así, para tomar una acción referente a esto. Esto es placentero, esto no, esto me disgusta, esto me desagrada, entre otros. Sigamos, por favor.
Entonces, el verdadero poder es entendernos a nosotros. Pero para entendernos a nosotros tenemos que saber que nosotros tenemos un mundo interno. Este mundo interno nosotros lo alcanzamos por el autoanálisis eh, y lo podemos alcanzar de diferentes maneras. Primero que todo tenemos que saber y poder contestar quién soy yo. Miren, mucha gente se ríe de esta pregunta porque realmente es algo sencillo. Obviamente yo me conozco, obviamente yo me entiendo, obviamente sé quién soy. Pero cuando te toca definirlo en voz alta, cuando te toca presentarte, cuando te toca difundirlo, te das cuenta que no es tan sencillo. Y no es sencillo porque no lo quieres aceptar, no es sencillo porque no te has tomado el tiempo de reflexionar, no es sencillo porque no te gusta la respuesta o porque esperabas una respuesta totalmente diferente, o te avergüenza, o sentís que es un acto de ser engreído. Entonces, el mundo interno de las personas forma parte esencial. ¿Por qué es esencial? Porque en ella está la construcción de pensamientos y gracias a estos pensamientos nosotros tomamos acciones y conductas que se ven y repercuten en el entorno, tanto en mí como en los demás. Entonces, el verdadero poder es conocerse, el verdadero poder es entenderse, el verdadero poder es entender cómo se construyen mis pensamientos y por qué se construyen de esa manera. Siguiente. Entonces, las ideas revolucionan el mundo y crean conductas, porque nosotros a veces no nos damos cuenta que muchas de las ideas que tenemos nacen de deseos, nacen de anhelos. Es como, en este momento me gustaría estar de vacaciones. En este momento me gustaría, qué sé yo, algo tan sencillo como ir al cine o comer en un restaurante. ¿Y de qué viene esa idea? Del anhelo de lo que podíamos hacer antes. Entonces, nosotros tenemos que entender que las ideas revolucionan nuestro mundo porque crean planes de acción, las ideas se transforman y generan conductas, y la conducta es lo que ven reflejado los otros. Cuando dicen, esa persona me cae mal ¿por qué cae mal? Me cae mal porque es pedante, porque es arrogante, me cae mal porque no entiende, me cae mal porque es lenta, etcétera, etcétera. Entonces, ¿nosotros qué estamos criticando? La conducta y la manera de actuar. Pero muchas veces nosotros la criticamos muy a la ligera sin conocer la construcción de la conducta en sí, porque la conducta es la parte visible de nuestras acciones, pero no es el todo. ¿Por qué? Porque nace de los deseos y de los pensamientos que forman la manera de actuar del individuo. ¿Ok? Bueno, entonces sigamos. Ya sabemos que es muy importante quererse, ya sabemos que es muy importante saber qué es lo que quiero, para dónde voy, pero una de las preguntas esenciales es, ¿quién soy yo? ¿Cuál es la importancia de contestar esto? Pues definirme, saber cuáles son mis virtudes, cuáles son mis dificultades, cuáles son mis puntos de mejora, cuáles son mis sueños, qué herramientas tengo para la construcción de dichos sueños, y determinar el autoconocimiento. Nosotros no podemos andar por la vida desconectados de nosotros mismos. Y hay muchos estudios que dicen que la mayor parte de nuestro tiempo nosotros la pasamos en piloto automático, con una inatención increíble de lo que nos rodea, con una falta de comprensión de nuestro entorno, con una apatía. ¿Y qué nos hace? Nos hace personas apáticas, con un nivel de motivación bajo, nos hace susceptibles a las presiones del entorno, a enojarnos cuando estamos bajo estrés, a frustrarnos. Entonces, realmente conectar con nuestra esencia y con nosotros mismos es algo que nos empodera. ¿Ok? Entonces, siguiente. Bueno, entonces si nosotros podemos contestar quién soy yo y conocer nuestra esencia, y al entender nuestra esencia es saber cuáles son mis placeres, cuáles son mis hobbies, cuáles son mis potenciales, crear planes que permitan enfrentar lo que está pasando ahorita y crear la ilusión de un futuro, alcanzar aquello por lo cual estoy luchando, pero disfrutar el proceso, conquistar las adversidades del entorno, conectarnos con el esfuerzo y poder tener una vida plena. Pues
Una vida plena, chicos, es difícil de alcanzar y sencilla. Sencilla porque ya sabemos que es cuidarnos, querernos, valorarnos, que tenemos que saber quiénes soy, que tenemos que luchar por nuestros sueños. Difícil porque no es fácil llegar a esos pequeños pasos, porque hay que entender que aceptarnos, entendernos, comprendernos es un desafío que no solo requiere pues conocimiento, no solo requiere desafíos a nivel cognitivo, sino que desafíos a nivel emocional. Es muy difícil para una persona reconocer, yo soy una persona iracunda, yo pierdo el control, me frustran, no me gusta, pero también es muy difícil el aceptar, soy muy emocional, sufro mucho con el sufrimiento de otros, tengo una empatía que no me permite pensar de manera clara. Entonces, claro que es difícil, porque siempre que nos conectamos a nuestras debilidades, pues nace la necesidad de es que, pero de la justificación. Y muchas veces en estarnos perdiendo en justificar nuestras acciones o nuestras conductas o nuestros pensamientos, estamos perdiendo energías que podríamos encauzar a mejorar dicho problema. ¿Ok? Entonces es importante conocer nuestra esencia, es importante luchar por nuestros sueños, es importante tener placer en la vida, es importante entender que no todos los desafíos son inalcanzables, pero si son inalcanzables, ¿cómo puedo llegar a esto? ¿Cómo realmente puedo alcanzar aquel anhelo por el cual llevo 8 o 10 años luchando, etcétera, etcétera? Todo empieza con conocernos, todo empieza con defendernos y todo empieza por valorarnos. ¿Ok? Entonces, sigamos. En palabras simples, ser conscientes de nuestro ser. Mindfulness es tener atención plena y consciente de lo que está pasando actualmente. Es estar conectados con el presente. Pero para estar conectados con el presente, tenemos que partir de la aceptación de nuestro ser. Y es ahí donde empieza el debate y donde empieza la dificultad de alcanzar este estado de plenitud, alcanzar este estado de paz o alcanzar este estado que me lleva como refugio a defenderme de la ansiedad, de la tristeza, del estrés, de la apatía y de la desmotivación. ¿Ok? Entonces, tenemos que aprender a reconocer nuestros esfuerzos. Tenemos que aprender a felicitarnos. Tenemos que aprender que nosotros estamos en una lucha constante. Sigmund Freud decía que nosotros vivimos en un ambiente adverso, pero vivir en un ambiente adverso no quiere decir que estamos condenados al sufrimiento, sino que la lucha es parte del ser humano. Nosotros estamos destinados a levantar, a continuar, a luchar y alcanzar aquel potencial con el que nacemos. Pero todo esto, chicos, requiere mucho esfuerzo. Esfuerzo que si yo sé a dónde voy a dirigir mis batallas, que si yo sé a dónde voy a dirigir mis luchas, es más fácil y muchísimo más llevadero. ¿Estamos bien? Entonces, vamos a seguir con la siguiente diapositiva, por favor. Entonces, realmente una de las cosas sumamente importantes es tener el poder de entendernos, el poder de conocernos y el poder de aceptarnos. Suena un poco extraño que este empoderamiento en nuestro ser, este control de los pensamientos, este anhelo de tomar conciencia de mis decisiones y a dónde estoy encauzando el rumbo, empieza con algo tan sencillo como aceptarme. Empieza con algo tan sencillo como tengo que tomarme el tiempo en conocerme, pero no solo de conocerme, sino que entenderme. Si hay algo que hay que perdonar de nosotros mismos, pues se perdona. Si hay algo que hay que olvidar, pues se olvida. Si hay algo que tenemos que consolarnos, pues se consuela. Pero entender que en nuestro ser está ese poder y que somos nosotros los que estamos llamados a conseguir. Estudiar medicina es sumamente complicado, pero dedicarse a ello es sumamente complicado. Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta el proceso y que una de las cosas que me defiende de las adversidades que ustedes van a enfrentar es entenderme, es conocerme, es aceptarme. ¿Ok? Bueno, entonces continuamos. El poder de decidir, chicos, es
tener el control de nuestra vida, el control de mi destino. Yo quiero, yo voy a estudiar, yo decido dedicarme a la especialidad que quiero, la carrera que yo quiero, es netamente conectar conmigo mismo. Todos los sueños nacen de las emociones, todos los anhelos nacen de nosotros mismos. Entonces no es alocado pensar que yo quiero ser tal cosa. Hay que reflexionarnos por qué, si es viable, si lo puedo alcanzar, si realmente me gustaría. Pero no son estratos de inconsciencias o arrebatos alocados querer tal cosa. ¿Ok? El poder de decidir el rumbo de mi destino, el poder de decidir a dónde voy a encauzar mi vida, qué lucha voy a enfrentar. Entonces, porque el único que podemos controlar somos a nosotros mismos. Y porque solo somos a la única persona que podemos controlar, nosotros tenemos la responsabilidad de decidir a dónde queremos llegar. La responsabilidad de defendernos, la responsabilidad de cuidarnos, la responsabilidad de asegurarnos que estamos encausados. Que si yo estoy sintiendo que necesito ayuda de X o Y, poder decir, ok, necesito ayuda y voy a acudir al profesional pertinente que me va a ayudar en esto. Por ejemplo, qué sé yo, si necesitas asesoramiento legal, pues vas a un abogado. Si necesitas asesoramiento en la parte de salud, pues vas a un profesional de la salud que necesitas. Pero para eso necesitamos responsabilizarnos de nuestro ser, ¿ok? Y es fácil y difícil. Fácil, porque yo puedo decir, claro que soy responsable de mí mismo. Claro que entiendo las medidas que tengo que tener para alcanzar una vida plena, pero difícil porque la verdad, chicos, pensar que mi destino está en mis manos y que si fracasé o si me equivoqué, tengo que aceptarlo para continuar y encontrar los puntos de mejoras, es sumamente complicado, porque nosotros lo que queremos es, yo no fallé por mí, sino que porque la situación no la merita, porque me trataron de manera injusta. Entonces, si nosotros siempre andamos responsabilizando a otros, no vamos a partir de un punto de mejora y no vamos a poder avanzar. Entonces, estamos condenados a estar en la zona de confort y estar en esa zona de confort no permite el aprendizaje y no permite la osadía de enfrentar el día a día. ¿Ok? Entonces, sigamos. Ya a este punto ya sabemos que conocernos es importante, que entendernos es importante, que el poder de decidir recae en nosotros y que nosotros tenemos la responsabilidad pues de nuestro destino. Entonces, cambio de presentación, por favor, de diapositiva. Ok. Bueno, entonces, realmente, ¿y qué viene a pasar y qué viene a hacer todo esto con el mindfulness? Chicos, el mindfulness es una técnica antigua de meditación que psicología adoptó y trajo a esta parte del mundo y la utiliza como una herramienta psicoterapeuta. Pero para poder alcanzar y que ésta tenga beneficios y plenitud, que yo pueda alcanzar a controlarme, a enfocarme y entender, tenemos que siempre pasar por la aceptación, por ese punto de partida vital. Porque si yo no me acepto, es muy difícil encauzarme y es muy difícil enfrentar las batallas que tengo que llegar a enfrentar. Entonces, tomar decisiones implica responsabilizarme de ellas. Y quiero que esto se quede claro en cada uno de ustedes, que las decisiones son una herramienta que podemos utilizar en cualquier momento de nuestra vida para cambiarla, ¿ok? Y debemos recordar que una verdadera decisión se mide no por el hecho de que yo emprendí, ni por el hecho de que yo soy responsable, sino que porque yo cambié o encaucé mi destino a algo que quería llegar a alcanzar. Pero antes de entrar a mindfulness, tenemos que saber que cómo podemos llegar a alcanzar la buena vida. La buena vida, chicos, es un proceso, no es un estado. Para disfrutar de una buena vida o una vida plena, según el autor, nosotros tenemos que estar abiertos a nuevas experiencias,
poder conectar con el momento presente, que es esencial para el mindfulness, confiar en nosotros mismos, o sea, estar empoderados, asumir las responsabilidades de nuestras opciones, pues si fallamos, fallamos. Ustedes saben que como en la vida de estudiantes solo hay dos opciones, o se aplaza o pasamos. Y si se aplaza, pues no pasa nada. No es que voy a dejar de alcanzar la meta que yo quiero, sino que necesito poner esfuerzo porque me costó. Si yo entiendo en qué fallé, es mucho más fácil que yo pueda encauzar y pasar la materia. Pero si yo responsabilizo a alguien más, es muy difícil que yo pase esa materia. Y la última es considerarnos de manera positiva e incondicional. Entonces, para que yo pueda alcanzar la vida plena, son 5 elementos. Estar abiertos a la experiencia, estar conectados con el presente, confiar en nosotros mismos, asumir la responsabilidad y tener una consideración positiva con nosotros mismos. En otras palabras, es querernos, entendernos y apoyarnos y ser honestos con nosotros mismos. Entonces, mindfulness es prestar atención intencionada al momento presente sin juzgar y estar conectados con el aquí y el ahora. Es la atención plena de la conciencia a nosotros mismos y a nuestro entorno. Pero chicos, eso es muy complicado cuando tenemos pensamientos intrusos. Pensamientos intrusos son aquellos que nosotros tal vez estamos conectados en una tarea y estamos poniendo atención en clases, pero de repente te acordás que te dijo alguien, o de repente te acordás que te equivocaste, o de repente te acordás que estás viviendo un momento complicado y difícil. ¿Ok? Entonces, pues realmente es el control de decir, este no es el momento para atender a este pensamiento. Los pensamientos intrusos llegan, pero nosotros somos los responsables de decir, me voy a encauzar y voy a concentrarme en esta actividad. Claro que es complicado hacerlo, claro que es un desafío hacerlo, pero vamos a ir aprendiendo cómo yo puedo lograr a combatir estos pensamientos intrusos. Mindfulness es una capacidad humana universal. ¿Qué quiere decir que es una capacidad? Quiere decir que nos tenemos que esforzar por alcanzarlas y que la práctica hace la excelencia. Que todos y cada uno de nosotros tenemos la posibilidad de estar conectados conscientemente de nuestro entorno y prestar atención. Y así poder crear estrategias que nos ayuden a aceptar dicha situación. Entonces, mindfulness nos da la oportunidad de relacionarnos con nosotros mismos, que nos da la oportunidad de entender qué pasa, cómo me siento, por qué me afecta, trabajar conscientemente con nuestro estrés, dolor, enfermedad y pérdida con el desafío de nuestra vida. Entonces, pues es difícil, chicos, realmente decir cómo me siento, por qué me afecta, por qué me duele. Hace un tiempo tengo una amiga a la cual le vamos a poner de nombre Dubai. Dubai es como la chica mana y dulce de este mundo. Realmente es, ¿qué les puedo decir? Es un terrón de azúcar andante. Pero por ser un terrón de azúcar andante, ella anda diciendo sí a todo. Sí, está bien, yo te ayudo. Entonces se sobrecarga de un montón de responsabilidades que pues no es para ella. Y después colapsa. Pero resulta que Dubái tenía un novio, al cual después cortó por X y Y razón. Ustedes saben, el rompimiento y el enamoramiento es parte de la naturaleza humana. Pues ella cortó y quedaron bien y mal con el chavo este. El chavo este, pongámosle José. Entonces, Dubái y José consiguieron en una fiesta. El problema fue, chicos, que ella se tenía que ir, no andaba carro, y José le dijo, bueno, Dubái, si querés yo te paso dejando a tu casa para que no gastes. Ella acepta y tuvieron un pleito muy feo en el carro y una situación a la cual no
no tenía que haberse enfrentado. Entonces cuando me cuenta, obviamente ella se puso en esa situación. Obviamente ella se tenía que responsabilizar de esa discusión. ¿Por qué? Porque por ahorrarse el costo en moneda de lo que ameritaba el taxi o la pena de pedirse a alguien más, tuvo que pagar el costo emocional de ese jalón. ¿Ven a lo que yo les digo? Pagar el precio. Siempre vamos a pagar el precio y yo tengo que decidir, pues, ¿qué precio quiero pagar? Si realmente una clase me cuesta, pues me tengo que sentar a estudiar. No hay de otra. El esfuerzo, el desgaste cognitivo, el desvelarme, es un precio que yo alegremente pasaría por alcanzar mis sueños y alcanzar mis metas. Entonces, claro, ella se enojó un poco y se molestó un poco por lo que le dije. Ha de ser terrible y difícil tener una amiga psicóloga que te diga como, te metiste en esta situación, porque es casi lo mismo a decir, te dije, pues es meter el dedo en la llaga. ¿Cómo me siento? ¿Por qué me afecta? ¿Por qué me duele? ¿Por qué me ilusiona? ¿Por qué me entusiasma? ¿Por qué quiero? Todas esas son preguntas que la reflexión, el autoconocimiento nos ayudan a contestar. Trabajar conscientemente con nuestro estrés. Entender que el estrés es parte de nuestra vida, que el estrés se disminuye cuando yo estoy preparado para la tarea, pero cuando la tarea me sobrepasa o no tengo tiempo para hacerla o tengo más presiones o tengo varias tareas acumuladas, pues es complicado. El estrés no solo tiene connotaciones negativas, también tiene connotaciones positivas porque es una energía que me impulsa a levantarme y a llegar temprano a mis clases, ¿cierto? Entonces, también nos da la oportunidad de enfocarnos. Las ventajas es ser consciente de nuestras habilidades, capacidades, bajo y alto nivel, ser perseverantes hasta alcanzar nuestras metas y luchar por un propósito. Los beneficios del mindfulness es que ayuda a controlar la ansiedad y el estrés, ayuda a mejorar la calidad del sueño, ayuda a tener objetivos claros y batallas a las que yo voy a poder enfrentar, permite mejorar la atención y la conciencia, desarrolla la inteligencia emocional que nos hablaron previamente, mejora las relaciones interpersonales que son parte de la inteligencia emocional y favorece la creatividad. Entonces estamos diciendo que es una actividad que nos puede enrolar hacia el bienestar, alcanzar una vida plena. Claro, en eso tienen mucho que ver las emociones, son reacciones ante lo que está pasando y nos impulsan a adaptarnos. Las emociones son un tren arrollador que nos invade y nos puede sobrecargar y distraer, como cuando estamos muy contentos o cuando estamos muy preocupados o cuando estamos muy tristes, pues es difícil manejarnos el entorno, que es difícil pensar fríamente y es complicado pasar a pensar con la mente clara. Entonces, siguiente diapositiva, por favor. No se puede evitar lo inevitable. Todos pasamos por momentos duros, de incertidumbre, de ansiedad, tristeza, presión e incomodidad, así como todos pasamos por momentos alegres, felices, entusiastas, de nervios, de emoción. El empoderamiento nos ayuda a sobrellevar dichas circunstancias. Para bien o para mal, el autocontrol es una fuerza que nos da la libertad de poder enfrentar lo que estamos pasando. Voy por brindar la libertad. Más adelante. Al conocernos actuamos con mayor libertad y entendimiento de las consecuencias de nuestras decisiones y acciones y somos responsables de dónde dirigimos nuestros esfuerzos. Es por eso que responsabilizarse es sumamente importante. Es conectarse a sí mismo con la sinergia de tus intereses, de tus sueños, de tus anhelos. Pero ¿qué ejercicios podemos llegar a alcanzar o a realizar para tener mindfulness? Pues nos ayuda la respiración profunda, tratar de hacerlo lo más lento posible, escuchar atentamente, escribir y conectarnos con el lápiz y papel,
agradecer cuando ustedes estén nerviosos o estresados. Busquen cosas a las cuales agradecer, porque invita a que pensemos más lento y a que busquemos cosas que nos ayudan a tranquilizarnos. Estirarnos, cambiar de postura, chequearnos. El autochequeo consiste en: si estoy sentada, estoy cómoda, estoy bien sentada, estoy respirando bien, se me entumeció algo, me duelen los ojitos, sobre todo cuando pasamos mucho tiempo enfrente de la pantalla, tengo hambre, estoy cansada, etcétera. Garabatear, lápiz y papel. El garabateo pues nos ayuda a pausar también nuestros pensamientos, a relajarnos y a hacer algo placentero. Sin importar si lo haces bien o si lo haces mal, todos Les pedimos que nos regalen unos segundos mientras resolvemos las dificultades técnicas que tenemos ahorita con la transmisión por parte de la licenciada. Solo regálenos un par de segundos y ya vamos a continuar. que alumbra el camino de las personas, cambiando destinos y vidas, y no dejen nunca de pasar la oportunidad de aprender. ¿Ok? Está bien. Les pedimos que por favor esperen con nosotros un par de segundos. Hemos tenido problemas con la conectividad, pero ya estamos haciendo todo lo posible para poder regresar. Solo regálenos un par de segundos.
Nuevamente les pedimos disculpas por el inconveniente y ahorita estamos haciendo todo lo posible para poder reconectarnos. Ok, chicos, entonces nosotros como seres humanos tenemos la tarea principal o la principal tarea de darnos luz a nosotros mismos. ¿Qué significa darnos luz? Pues encauzarnos, hacer actividades que nos engrandezcan, hacer actividades que nos generen placer, hacer actividades que nos responsabilicen, crear oportunidades para crecer como individuos y como seres humanos, empoderarnos y construir la vida que siempre hemos deseado. Entonces, todos nosotros tenemos el llamado de hacer el bien, todos nosotros tenemos la responsabilidad de darnos luz, solo sea, solo se ha de estar en nosotros. Pero cuando yo digo compadecer es, ok, estoy cansada, ok, la situación me sobrepasa, pero eso me va a detener, eso me va a pagar. El fuego interno, nuestra voluntad, son sumamente importantes. Entonces, siguiente diapositiva, por favor. Todos tenemos que saber que se vinculan los propósitos que nos impulsan a las acciones, a las emociones, a los pensamientos, y todo esto genera bienestar y la satisfacción tanto de nuestro mundo interno como de nuestro mundo externo. Entender que es una tarea complicada, entender que amerita de que yo me conozca, que yo me responsabilice, que yo tome decisiones y que yo construya mi propio camino. Mindfulness está directamente relacionado con la estabilidad emocional, directamente relacionado con en nuestras decisiones y en nuestras responsabilidades. Y es importante aprender y conectar con el presente, con el aquí y el ahora. ¿Ok? Entonces, todo esto tiene que ver con el mindfulness, todo esto tiene que ver con el tomarse el tiempo, con entender que somos importantes, con que tomarse una pausa para respirar es recargar fuerzas para una batalla. Siente, piensa y actúa con nosotros mismos, y el conocimiento es la luz que alumbra el camino de las personas. Cambia los destinos y vidas. No dejes nunca pasar la oportunidad de aprender. Esas son unas palabritas que les dedico para saber que todo conocimiento vale la pena y enriquece nuestras vidas y a las personas que nos rodean. Muchísimas gracias, licenciada. De verdad que agradecemos mucho este seminario virtual que usted nos ha impartido en este tema tan relevante. Y ahora pues vamos a proceder a un pequeño espacio de preguntas y respuestas que nos han ido dejando en la página a medida avanzado el video, la conferencia. Y la primera pregunta es, ¿la práctica de mindfulness es similar a la práctica de meditación? Perdón, realmente entre que sí es similar y no. Mindfulness es un proceso de meditación, necesitamos llegar a ellos a través de meditarnos, pero las cosas diferentes es que es una adaptación de técnicas psicoterapéuticas
que ayudan y trabajan bajo un propósito esencial y para alcanzar un objetivo preciso. Entonces, pues esa es una de las diferencias, que nosotros los psicólogos lo usamos como una técnica psicoterapéutica, pero realmente se alcanza a través de la meditación. ¿Ok? Muchas gracias. La siguiente pregunta es, ¿podría recomendar usted algún libro sobre mindfulness? Realmente no tengo ningún título ahorita a la mano de un libro que les pudiese recomendar, pero sí se los podría dejar porque soy un poquito despistada con los autores y los libros, pero se los debo, chicos. Ok, muchas gracias. Vamos a ver si siguen llegando más preguntas. Ok, no hay más preguntas. Hay un comentario. Dice que esto tiene mucho que ver con el webinar de hoy. La habilidad de reconocer los sentimientos en las caras de las personas es una buena forma de medir los niveles de empatía eh, a nivel de los estudiantes y ayuda a establecer una mejor comunicación más precisa y tratamiento y mejor tratamiento humano. No sé si usted quiere compartir algún pensamiento final, ya que no hay más preguntas ni comentarios. Yo pienso que conectar con otras personas y conectar con nosotros mismos nos aproxima a mejores profesionales, nos aproxima a personas más equilibradas, nos aproxima a conectarnos con nuestra esencia. Y claro que es importante conectar con nuestro entorno porque no somos gentes aislados y saber que pues alcanzar la excelencia equivale a tener un montón de habilidades, pero tenemos la vida para desarrollarlas. Entonces, sí, afirmo este pensamiento y este comentario. Muchas gracias y no sé si los otros facilitadores tienen palabras finales para los participantes de este seminario virtual. Bueno, muchas gracias a todos por acompañarnos esta noche. Espero que este tema les haya servido mucho, que los haya hecho sentir mejor y que hayan aprendido a cómo sobrellevar la situación, así como estamos ahorita, para que se puedan sentir mejor con ustedes mismos y puedan ser productivos desde casa. Así que eso por mi parte. Muchas gracias a todos. Por mi parte, espero que sea de muy buen provecho esto, que a pesar de las situaciones que estamos cursando en este momento, sé que estar encerrados o estar compartiendo con personas que no habíamos compartido tanto tiempo probablemente pueda ser un poco sofocante, pero entiendo que hay medidas y hay formas que podemos nosotros mejorar a nosotros mismos y espero que esto realmente les haya ayudado y que nos haya hecho pensar un poquito más y que podamos reflexionar sobre los temas relacionados. Gracias. Muchísimas gracias a todos los Bueno, muchas participantes. gracias a todos. De nuevo, espero que les haya gustado. Y la parte de primeros auxilios psicológicos, por cuestiones de tiempo, se va a reprogramar. Entonces, nosotros les avisaremos cuando se vaya a impartir este otro seminario. Muchas gracias.